hay un aspecto que es fundamental y es cómo enseñar las habilidades de inteligencia artificial, es decir, cómo trasladar a los profesionales de sanidad, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, estas habilidades que son imprescindibles. Cómo usar la inteligencia artificial para enseñar a los médicos jóvenes que están en las escuelas de medicina. Probablemente hay decisiones determinadas que van a ser supervisadas o no, van a ser tomadas por inteligencia artificial. Y percibíamos que la clínica, lo de la inteligencia artificial, nos resultaba un poquito incómodo, ¿no? Y nuestra tarea es intentar aproximar los dos mundos, el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la clínica, entendido de manera seria y por gente que llevamos largas trayectorias de trabajo en investigación y en docencia y en cuidado de los pacientes, ¿no? Entonces, organizamos estos debates, nos aclaramos primero nosotros, aprendimos mucho unos de otros y decidimos empezar a construir la web, que tiene la misión de ser un punto de encuentro y de generar elementos de debate, ¿no? Por ejemplo, el blog que tiene nuestra web es un blog muy recomendable, donde hay intervenciones de personas muy relevantes, de rectores de universidad, pero también de bioeticistas como Diego Gracia, o de clínicos como Federico Soriguer, de clínicos también de a pie, colegas de CAS, que a veces unos hablan estupendamente de temas muy relevantes y otros simplemente lo que transmiten en el blog es su inquietud. Hombre, esto es interesante, quiero aprenderlo, no sé cómo, pero me incomoda, ¿no? Pero eso nos vale también, nos vale para generar este debate, porque al fin y al cabo un foro es para que tenga input desde diferentes perspectivas, ¿no? De 360 grados al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué es tan necesario enseñar a los clínicos a leer críticamente los estudios de inteligencia artificial clínica? Un poco volviendo también con lo que antes comentábamos. ¿Por qué es imprescindible? A ver, yo te respondería de dos maneras. Primero, ¿por qué es importante leer críticamente? Bueno, es importante leer críticamente pues porque los científicos nos intercambiamos a través de revistas y en las revistas lo que vale son los criterios periodísticos, lo que tú conoces. Es decir, los editores, los directores de revista, los científicos, etcétera, funcionan a base de titular. Y un titular no puede ser de hay un fármaco que quizás pudiera ser bueno en algunos pacientes, pero en otros no. Eso no funciona. El titular es este fármaco es estupendo. Y eso es lo que hace el científico y lo que quiere el editor, lo que quiere el director. Es decir, la estructura de la edición científica está pensada para epatar, para llamar la atención, ¿no? En segundo lugar, bueno, el sistema de peer review, que es el sistema de evaluación por pares, es un producto humano, por tanto tiene coladeras, tiene fracasos, ¿no? Es decir, no todo lo que es ahora bueno lo va a seguir siendo en el futuro. De hecho, nos preocupa siempre. Es decir, ¿por qué ahora resulta que el colesterol tiene que estar más bajo que antes? ¿O que ahora no hay que comer huevos, sí hay que comer huevos y antes no? Es decir, porque las cosas van cambiando, porque la ciencia no es todo y siempre igual, ¿no? Porque los contextos científicos van cambiando, ¿no? Pero además es que hay un mundo de influencia industrial. Si tú desarrollas un fármaco y haces un ensayo para ese fármaco, tú quieres que salga bien en la foto de la prensa y vas a influir con todos tus medios, que son muchos, en crear una opinión sobre ese fármaco, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que deseas es que sea prescrito o sea autorizado, ¿no? En definitiva, el mundo de la construcción de conocimiento y publicación no es un mundo ajeno a lo humano, es un mundo humano y por tanto es susceptible de error. Por eso hay que aproximarse pues con cierta, no escepticismo, pero con ciertas capacidades para separar el polvo o el grano de la paja y saber realmente qué es lo que es útil para tu paciente. Imagínate que tú eres el paciente, todos lo somos en algún momento, ¿no? ¿Tú qué preferirías? ¿Que tu médico, tu enfermero, tu fisioterapeuta
hubiese leído a la ligera el artículo sobre este fármaco o la revisión sistemática sobre este fármaco, o que lo hubiera leído de manera concienzuda, de manera crítica, haciendo un poco de abogado del diablo. ¿Qué preferirías? Claro. La segunda opción, por supuesto, claro. Claro, es decir, es que realmente nos hace a todos más libres, porque te hace más libre a ti, porque sabes que puedes confiar en quien lee críticamente eso, pero además al clínico, al enfermero, al fisioterapeuta, leer críticamente te estructura y te organiza la mente. Es decir, te mejora tu cabeza, te mejora como clínico y te hace además más libre ante influencias o manipulaciones externas. Es decir, te hace mejor. Por eso yo creo que hay que leer críticamente. En el caso de la inteligencia artificial, ¿qué es lo especial? Bueno, hay diseños de investigación sobre inteligencia artificial que son similares a los anteriores. Voy a probar si el uso de este modelo predictivo de inteligencia artificial es mejor que los modelos clásicos que usábamos. Bueno, pues eso es probar, hacer un ensayo clínico o probar hacer un estudio de test diagnósticos en el fondo, o de estudio de pronósticos, ¿no? Pero es que hay diseños específicos para el estudio de inteligencia artificial que necesitan ser aclarados, ¿no? Adicionalmente, hay los sesgos que, cuando hablamos de sesgos, es la desviación del sentido real de una respuesta científica o de la estimación de un efecto científico, ¿no? Hay sesgos que son específicos de la inteligencia artificial. Son los que llamamos los sesgos algorítmicos, que dependen pues, de cómo se ha construido el modelo. Puede depender también, en algunos casos, de los datos con los que se ha entrenado a ese modelo, ¿no? Y luego también las macrobases de datos, que hay veces que ofrecen informaciones que sesgan todo el modelo y sesgan todas las estimaciones que se realizan. Por ejemplo, se cuenta intentando entrenar un modelo, un algoritmo para la identificación, basado en la identificación de imagen, para la identificación de cánceres de piel, pues se utilizan bases de datos inmensas de las que existen en este mundo ya real, de ahora de los datos, bases de datos, pero claro, si usas bases de datos, por ejemplo, de seguros, el acceso a los seguros en América, por ejemplo, no es igual por cuestiones raciales. Entonces, esos modelos, por ejemplo, no están entrenados con población negra. Es decir, su capacidad de identificar, por ejemplo, melanomas, va a estar sesgada pues, porque están entrenados con blanquizos. Es decir, por eso hay que hacer lectura crítica específica para estudios de inteligencia artificial. Y esto es algo que todavía no está haciéndose. Estamos precisamente trabajando en este asunto, ¿no? Es decir, en elaborar los guías de reporting, en elaborar las guías de identificación del riesgo de sesgo de estos estudios. Este es un tema realmente candente, es lo que yo he presentado hace una semana en Barcelona, ¿no? Este es un tema en el que tenemos que progresar, pues y tenemos que enseñar a los médicos actuales y a los médicos del futuro no solo a leer críticamente la evidencia de siempre, sino a leer críticamente la evidencia actual y futura, ¿no? A ti como especialista, como cardiólogo, como médico, sanitario, ¿te preocupa el futuro que se pueda abrir con las cuestiones precisamente que tú has dicho de sesgos, ética, inteligencia artificial y datos privados del paciente? Esa combinación que puede ser demoledora si se utiliza mal, pero también puede agilizar y avanzar mucho y ahorrar mucho tiempo. ¿A ti te preocupa el mal uso o el buen uso de la IA combinado con la ética y los datos privados de los pacientes? Sí, yo creo que ese es un tema, pese a las leyes de protección de datos, que sabemos que bueno, nos siguen llamando por el teléfono las empresas, ¿no? A mí me parece que es un tema preocupante que está regulado por ley, pero todavía no hay suficiente inspección, no ha calado del entramado social, ¿no? Todavía es fácil identificar datos de personas, ¿no? Incluso datos de cierta reserva, ¿no? A mí me parece que ese es un tema crucial, ¿no? Luego yo creo también que hay otro elemento, el elemento de la ética en relación con el conocimiento que se genera de la inteligencia artificial, que ese es un tema muy relevante. De hecho, una de las cosas que hemos visto en el estudio que hemos hecho recientemente, en la Scoping Review de instrumentos de
de evaluación del riesgo en inteligencia artificial es la preocupación que hay por la corrección ética de los modelos de inteligencia artificial. Esto que comentaba de las personas de raza negra tiene que ver con muchas otras situaciones de desfavorecidos sociales que tienen repercusión sobre el conocimiento que genera la IA. Es decir, esto es lo que se ha llamado corrección ética del modelo, o en inglés fairness of the model, ¿no? Y es realmente un problema muy interesante que está generando además una gran cantidad de investigación en sociólogos, en ingenieros, en las personas y en los reguladores de inteligencia artificial. Yo creo que definitivamente es una tecnología, un grupo de tecnologías que genera enormes posibilidades, genera posibilidades que predecimos, posibilidades que aún no somos capaces de predecir, e igual con los riesgos. Hay riesgos que predecimos o somos capaces de imaginar y probablemente hay riesgos que aún no imaginamos, pero que pueden estar. Es decir, es un equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio que tiene toda innovación, ¿no? Es decir, a ver si esta tabla es la que se va a romper cuando camino, ¿no? Yo creo que es muy buen comentario, yo creo. Lo que te voy a pedir es muy complicado, porque es un ejercicio de vaticinio, ¿no? ¿Cómo crees que va a transformar la inteligencia artificial, pues, sobre todo pensando en el paciente, ¿no? Uno llegará a un hospital asistido por inteligencia artificial en prácticamente todos sus procesos, desde que a lo mejor te encuentres con un chat vocal o una pantalla donde ya verbalmente le indicas vengo por urgencias por esta cuestión, hasta que te asista un médico especialista donde la IA está tomando notas ya automáticamente, no tiene que teclear nada el médico, le hace el resumen de lo que ha dicho el paciente, ya le proporciona una orientación de tratamiento a partir